¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida a este faro. ¿Qué seudónimo has elegido para el principio de la conversación? Mary Shelley. Mary Shelley. Preguntamos siempre a nuestros invitados, a nuestros gatopardos, por su relación con el mar. Así que, ¿cuál dirías que es la tuya? Mi relación con el mar es de absoluta pasión. El mar me relaja, me tranquiliza, es a un lugar al que siempre quiero ir. Es como ese sur, ¿no? Como ese lugar idílico con el que sueño, porque además, claro, vivo en un lugar sin mar, con lo cual siempre que voy a un lugar que hay costa, lo primero que hago es intentar ver, ¿no?, a través de los edificios, a buscar el puerto y buscar el mar. Cuando eras pequeña, ¿pasabas los veranos, algunos veranos, en el mar o pasabas vacaciones en alguna playa? Pasaba las vacaciones en Galicia, en una playa entre Bueu y Sansenso, y entonces recuerdo ese mar lleno de vida, como es el mar gallego, lleno de conchas, de mejillones, ¿no?, de peces, ¿no?, de la vida marina. Y lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Es como un lugar al que acudo cuando necesito cargar las pilas, ¿no? Cuando necesito, como estoy un poco perdida y necesito como conectar conmigo, ¿no?, y estar en silencio y en contacto con la naturaleza, voy al mar. Sin embargo, hay otra imagen de tus veranos que también hace que se identifique mucha gente de una generación, mucha gente nacida en los 70, entre los 70 y los 80, que los padres tenían una casa a las afueras de la ciudad, sí, en la montaña o en algún sitio que decíamos la sierra, ¿no? Es que sus padres tienen una casa en la sierra. Y en esos lugares, aun siendo invierno, siempre ha olido a verano, siempre ha olido a tomillo, siempre ha olido a pandilla, a bicicletas, a motos. En tu caso, tú viviste eso, ¿no? Sí, con el Escorial. En el Escorial. Es verdad que en la época de los 70 y de los 80 tenía la época de la segunda residencia en la sierra, ¿no? Sí. Y mis padres tenían y tienen una casa en San Lorenzo del Escorial. Y es cierto que yo también iba en Navidad y en Semana Santa, pero huele a verano, exactamente. Yo aprendí a montar en bici, luego aprendí a montar en moto, y era la época de toda la pandilla, ¿no?, con la Vespino y excursiones en el Monte Abantos. Allí me fumaba unos cigarrillos que hacíamos con tomillo, que nos moríamos de risa, que yo no pegaba nada, ¿no?, pero era como lo divertido, ¿no? Y era, pues, es el aprendizaje, ¿no? Son las primeras experiencias de todo, de montar en moto, en bici, sí, de aprender a fumar, del primer amor. Todas las primeras veces ocurren allí. Es aprender, es como el primer contacto, ¿no?, con lo que es la vida, ¿no? Primero la vida de la juventud, los primeros pasos también, ¿no?, como hacia tu vida adulta, ¿no? Y todo cuando regreso, ¿no? Es como si fuera haciendo el recorrido por las diferentes etapas, ¿no? Ese paso de la infancia, ¿no?, a esa adolescencia, de la adolescencia ya a esa juventud, luego a la madurez, pero todo está allí, ¿no? Y es verdad que el olor, fíjate, el olor de la paja en verano, que el campo estaba ya como agostado, ¿no? Y entonces yo recuerdo cuando caminaba entre la paja el crujido y saltaba los saltamontes. Según ibas caminando, veías saltar los saltamontes, ¿no? Y ese olor, muchas veces también el olor de la tierra mojada del pueblo, ¿no?, cuando llueve. El sonido del viento, también los sonidos, ¿no? A mí me transportan me recuerdan, ¿no? Y me transporta a muchos... ¿Había chimenea en tu casa? Sí. Había chimenea, porque el olor de la chimenea también es muy particular, también sí, es tan evocador que te lleva a esos lugares. El olor en los pueblos, en invierno, cuando te bajas del coche, ¿no?, y te viene ese olor tan característico que tú dices, ¿no?, de la chimenea, y eso te recuerda como a nieve, ¿no?, a frío, y luego también es cálido, ¿no?, porque es como que te reúnes en la chimenea y es como hay una intimidad, ¿no?, de la casa, alrededor del calor, ¿no?, algo familiar. Y también es muy bonito. ¿Por qué la escritora Cristina López Barrio se ha puesto de seudónimo Mary Shelley? Me apasiona este personaje. Bueno, no solamente me gusta ella, ¿no?, como la escritora de Frankenstein, ¿no? ¿Recuerdas cuando leíste Frankenstein? Leí Frankenstein pues cuando era muy joven, pero luego lo he vuelto a leer de adulta y la lectura es completamente diferente, claro, ¿no?
La lectura tiene para mí mucho significado, ¿no? Es este monstruo que le crean, pero luego le abandonan, ¿no? Y nos recuerda un poco también a lo que es el hombre, ¿no? Que a veces tienes esa sensación, ¿no? De que has sido creado y te han abandonado en el mundo, pues a todas las angustias, a todos los miedos, ¿no? Que hay. Y realmente el monstruo se vuelve cruel porque se siente herido, porque nadie le quiere, todo el mundo quiere desamparado. Exactamente, todo el mundo quiere ser aceptado y querido, ¿no? Y entonces este monstruo es esa venganza. A mí me parece Mary Shelley un personaje, primero, la época del romanticismo literario, ¿no? También esa anécdota, ¿no? de Villa Diodati, donde tiene pues esa reunión con su marido, ¿no? Con Percy B. Shelley, con Byron, con Polidori, con el médico de Byron, con la hermanastra, y con Claire, que era la amante de Byron, y aquella noche que deciden cada uno escribir un cuento, ¿no? de miedo, ella empieza Frankenstein. Y luego es una mujer que sufrió muchísimo, primero por la muerte de su marido, de Percy B. Shelley, también una mujer que era absolutamente pionera. Por ejemplo, su madre, Mary Wollstonecraft, fue una mujer importantísima, ¿no? En la vida de la historia del feminismo. Y ella con 18 años se fuga de su casa y se va con Shelley, que estaba casado, ¿no? Luego Shelley se ahoga y luego es una mujer que se le mueren muchísimos hijos, que a mí esto también me parece terrible y muy difícil de superar. Y es una mujer que lucha y es de las primeras mujeres que gana dinero escribiendo. O sea, me parece que era una adelantada a su época. A su época, también con la madre que tuvo, ¿no? Pero una mujer que tiene todas esas vivencias, ¿no? En pleno siglo XIX. Entonces, es un personaje que me fascina, ¿no? Como una mujer pionera que abre camino. Cristina, te hemos traído a este programa que habla del destino. Vamos a hablar de Rómpete Corazón, la última novela que has publicado. Ya tenían los lectores que te descubrieron con La Casa de los Amores Imposibles, que después volvieron a engancharse muchísimo con Ivel and Tanger. Ya teníamos ganas de una novela como Rómpete Corazón. Pero te hemos traído a hablar del destino porque tú lo tenías clarísimo. De hecho, voy a ponerte una canción, a ver qué te dice, o si te dice algo, o dónde te lleva. ¿Por qué te emociona tanto? Yo soy de la misma página. Yo además soy muy llorona. Pero esta canción es que has dado directo en la diana. Completamente. Bueno, yo cuando... Esta canción es mi adolescencia, ¿no? Son mis sueños. Yo todo lo que quería cuando tenía 18 años, ¿no? Y mi padre quería que eligiera una carrera, que estudiara Derecho. Yo todo lo que quería era escribir una novela, publicarla y con mi libro, mi novela publicada, coger un avión y marcharme a Guatemala con mis Walkman de aquella época, ¿no? Que eran de principios de los 90, escuchando Islands de Mike Oldfield, ¿no? Este era mi sueño. Tu relación con la literatura es muy bonita porque no solo como has contado el descubrimiento de la literatura, cómo has hablado de Mary Shelley, cómo conoces el romanticismo del siglo XIX, pero es que es muy bonita porque a ti efectivamente tu padre te dice que tienes que estudiar una carrera, empiezas a estudiar Derecho sabiendo que lo que tú querías era escribir, en segundo de carrera dices, lo dejo y voy a escribir. Escribes una novela, la presentas a un concurso, no lo ganas, vuelves a estudiar Derecho, sí. Terminas la carrera, sí. Y fíjate, después efectivamente el destino te tenía
te tenía guardada una trayectoria literaria fantástica, ¿no? Era una lucha porque yo sentía, no, es curioso, ¿no? Porque hasta qué punto, ¿no? A veces tenemos que creer en el destino y en lo que sentimos dentro. Entonces yo sentía que yo había nacido para escribir, pero luego me parecía por otro lado como muy pretencioso decir yo he nacido para escribir, ¿no? Y entonces era, quizá estoy confundiendo lo que yo quiero hacer y cuál es mi ilusión, pero que yo haya nacido para escribir, que mi destino sea escribir, ¿no? Me parecía, ¿no? Como por un lado sí, pero por otro lado era quizá no, ¿no? Porque además yo soy una persona que duda mucho, ¿no? Me cuesta mucho tener una certeza, ¿no? Y siempre, bueno, pues quizá esto tú te lo imaginas, tal, pero sí había un impulso, bueno, no un impulso, era una pasión, era una vocación. Yo estudié la carrera, bueno, lo dejé, voy de segundo derecho, ahí escribí mi primera novela, que lo presenté entonces a un concurso que se llamaba JB, Joven y Brillante, no lo gané, volví al redil, perdí la mitad del curso, pero terminé, pero empecé a estudiar, a trabajar en un despacho de abogados, pero siempre seguí escribiendo y leyendo, ¿no? Y con la ilusión de publicar una novela, ¿no? Y de intentarlo una y otra vez. Escribía cuentos, empecé a ir a un taller de escritura, al taller de Clara Obligado. Me encanta una cosa que te dijo. Te vas al rastro, pones un puesto de metáforas e intentas venderlas. Sí. Yo era muy barroca, ¿no? Porque yo leía 100 años de soledad de Gabriel García Márquez cuando tenía 18 años y entonces ahí conozco el realismo mágico. Descubro esa literatura que es sensorial, visual, con una riqueza de imágenes, ¿no? Muy barroca a veces. Y entonces también que camina entre la fantasía y la realidad. Yo he sido siempre una persona muy fantasiosa y entonces empiezo a escribir con un barroquismo tremendo. Ponía muchísimos adjetivos, muchísimas imágenes y tal. Entonces, Clara Obligado me dijo, mira, una muy buena, la segunda muy buena, la tercera ya, o sea, es como que desluce todo. Entonces te vas al rastro, pones un adjetivo y los vendes por separado, pero me pones uno, ¿no? O un adjetivo, o muchas veces también lo que aprendes, luego vas aprendiendo que menos es más, ¿no? Y que a veces si encuentras el sustantivo perfecto no te hace falta el adjetivo. Con una imagen es suficiente, ¿no? Cristina López Barrio, ¿tú crees que el destino está escrito? Pues mira, yo te digo que yo soy una persona que duda mucho, pero yo creo que todos tenemos un momento en el que podemos elegir. O sea, es un tema muy literario el tema del destino, ¿no? Esa lucha entre si el hombre tiene libre albedrío o hasta qué punto hagamos lo que hagamos, pues como en la tragedia griega, estamos condenados, exactamente, sí. Estamos condenados, como le pasaba a Edipo, que hiciera lo que hiciera, su destino, ¿no? Estaba escrito y no puede escapar a él, ¿no? Esto es uno de los grandes temas de la literatura. Sí, y de las grandes dudas. Exactamente. Porque no hay ninguna posibilidad de que encontremos certeza acerca del destino, ¿no? Exacto. Y yo, fíjate, me debato, a veces pienso, ¿no? que tenemos la capacidad de elegir. Y sí es cierto, fíjate, yo creo que a lo mejor todo nos lleva, ¿no? A un determinado destino, pero hay un momento, a veces como si fuera como un destello fugaz, creo en esa chispa del libre albedrío, ¿no? Que tiene el hombre, en que podemos cambiar realmente nuestro destino con voluntad. Y en Rómpete Corazón, esta novela que acaba de salir, ¿no? Sí. Dice en la presentación, ¿no? Una pasión que siempre vuelve y una novela que te demuestra la fuerza del destino. Cuando dices eso, ¿qué va a encontrar el lector? Pues el lector va a encontrar una tragedia. Es una novela con mucho tinte de novela negra, novela policíaca, porque es el caso de la desaparición de dos niñas, de dos hermanas, ¿sí? de una misma familia en un intervalo de 12 años. Uno de los personajes es un inspector de policía, que es el que lleva un poco, ¿no? digamos, lo que es la estructura principal de la novela, de la que luego se ramifican muchísimas historias personales, ¿no? De amor, de pasión, de celos. Y también habla precisamente del destino, ¿no? En la tragedia es lo que te decía antes. Hay un destino escrito y los personajes tratan de escapar. Y muchas veces cuando tratan de escapar cometen hibris, hibris es como si fuera un exceso, una desmesura, que es lo que comete Edipo, por ejemplo, es una característica de la tragedia griega. Y esa cometer hibris, que muchas veces es la soberbia, la pereza, es lo que condena al personaje. Casi más que su destino, casi más que
que la propia maldición, es cómo lo afrontan y cómo se comportan cuando tratan de huir. Es la hibris. Esto es fantástico, ¿no? Para construir historias, y yo creo que está presente en la vida de todos y en la novela. Bueno, Cristina, nos tenemos que ir despidiendo, pero nos hemos emocionado tanto con la canción. Me has dejado con la canción, me has dejado blandito, me has derecho a la diana. Ha sido como volver atrás, ¿no? Y toda la ilusión. Es que era muy bonita, porque era una canción que te vincula directamente con un sueño que se ha cumplido. Totalmente. Pero es que tengo otra sorpresa para ti. Me vas a hacer llorar otra vez. No, pero yo creo que te va a gustar, y además quiero que... Venga, vamos a escucharlo y a ver qué te dice esto. Vale. Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer? Francamente, querida, eso no me importa. No debería dejarle ir, no. Habrá algún medio para hacerle volver. Ahora no puedo pensar en ello. Me volvería loca si lo hiciera. Ya lo pensaré mañana. Ese final de Lo que el viento se llevó, una de tus películas favoritas. Era mi película del insomnio. Yo era muy noctámbula, ¿no? Y me acostaba tardísimo, tenía mucho insomnio cuando era muy joven. Y entonces me veía Lo que el viento se llevó. Me sé los diálogos absolutamente de memoria, ¿sabes? El personaje de Mami, ¿no? Que es ese personaje fascinante que le decía, estarás esperándole a Red, ¿no? Como la araña a la mosca. Y Ashley, por favor. Y yo le decía, pero por favor, pero es que tienes que fijarte, te tienes que enamorar de Red, ¿no? Ashley, ¿no? Que era como... Porque luego él tampoco la deja nunca, ¿no? Él juega a dos bandas, es que nunca la deja en el todo, nunca le dice que no la quiere. A mí me da muchísima rabia. Sí. Es una... ¿Sabes? Pues fíjate, y hay uno... El Escorial podría ser como la Tierra Roja de Tara. Para mí, ¿no? Donde, lo que me da fuerza, donde vuelvo, ¿no? Porque la Tierra Roja de Tara es la historia de ella, la historia de su familia, ¿no? Le dice Katy Escarlata O'Hara, ¿no? Sí. Le dice el padre, no puedes escapar a lo que eres, ¿no? Que está en la Tierra Roja de Tara. Y al final es tu familia, ¿no? Es la tradición, es tu identidad que se construye, ¿no? Pues en tu infancia, pues con toda pues tu casa, tus padres, ¿no? Bueno, Cristina López Barrio, un placer tenerte aquí, pero tenemos que despedirnos. Preguntamos siempre a nuestros invitados al final quién es o qué el faro de su vida. ¿Quién es el de Cristina López Barrio? Pues el faro de mi vida es mi hija. Es el faro al que, de alguna manera, cuando todo oscurece, el faro que siempre se enciende y el faro que me guía y el faro que me da luz y me da fuerza. Cristina, ha sido un placer tenerte aquí. Buenas noches. Muchísimas gracias, Mara. Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con brisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote.